Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Sostenibilidad 25. Hoy tenemos a otra súper especialista, la doctora Graciela Magás nos acompaña. Ella no solo tiene experiencia como docente, ya van a ver la presentación que armó, un lujo total, sino que además tiene muchos años de experiencia en empresas nacionales de renombre dedicadas al agua específicamente. Así que bueno, ella nos va a hablar, el tema de hoy es vertido y les voy a contar un poquito los antecedentes. Bienvenida, Graciela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para participar en este ciclo súper interesante. Así que bueno, espero aportar mi visión desde lo que es la regulación y el control del ciclo urbano del agua. En estas charlas queremos tomar conciencia que no solamente el aire y la temperatura están relacionadas con el cambio climático. Hoy vamos a ver la importancia del agua. Como les dije, es licenciada y doctora en química, ha sido auditora nacional y ambiental. Ella tiene mucha experiencia en regulaciones y control de calidad de agua y saneamiento. Además, tiene experiencia docente como profesora titular de química ambiental y de contaminación de sistemas acuosos y naturales en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Belgrano. Es docente en la Asociación Química Argentina, ha dictado numerosos cursos y seminarios de su especialidad. En particular, yo he asistido a una de sus charlas y me pareció súper interesante su perspectiva, muy actualizados los datos que brindaba y nos ayuda a tomar conciencia de la importancia del agua y de cómo se gestiona el agua. También ha realizado visitas de formación técnica y dictado conferencias tanto dentro del país como en el exterior. Es miembro de la Asociación Química Argentina, de la Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, AIDIS, de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental, SACITA, y de la Sociedad Argentina de Profesionales, Consultores y Expertos Ambientales, entre otras muchas cosas. Los dejo con ella. También ha realizado visitas de formación técnica y dictado conferencias tanto dentro del país como en el exterior. Es miembro de la Asociación Química Argentina, de la Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, AIDIS, de la Sociedad Argentina de Ciencia y Tecnología Ambiental, SACITA, y de la Sociedad Argentina de Profesionales, Consultores y Expertos Ambientales, entre otras muchas cosas. Los dejo con ella. Bueno, Graciela, entonces te dejamos con la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, es todo un desafío presentar este tema de vertido porque es bastante dispar la situación a nivel internacional, a nivel mundial, y cuando vamos acercando la lupa a la región de América Latina y luego a nuestro país. Entonces, vamos a poner en contexto, digamos, la importancia que tiene el agua, ¿sí?, para los seres humanos, para la naturaleza. Bueno, como agenda de los temas a tratar en esta presentación, tenemos lo siguiente: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los que seguramente han oído hablar, los ODS, y fundamentalmente nos vamos a centrar en el ODS 6, que se refiere a agua y saneamiento accesible para todos.
En segundo lugar, la situación de la cobertura de agua y saneamiento a nivel mundial y local. El impacto que tienen los vertidos de aguas no tratadas sobre los cursos de agua superficial, cuál es la realidad en la Argentina, en el área metropolitana de Buenos Aires, luego de ver cuál es la situación a nivel mundial. ¿Cómo estamos en Argentina con respecto a la depuración de las aguas residuales, es decir, al tratamiento de esas aguas una vez que han sido utilizadas? ¿Y cuáles son las perspectivas futuras? Y allí me gustaría presentarles ese concepto que va de la depuración, es decir, del tratamiento de aguas, al reuso seguro y a la valorización de los recursos que se pueden obtener a partir de los procesos de depuración de las aguas residuales, como son el agua tratada, que se puede utilizar para distintos fines, los fertilizantes, las enmiendas, la bioenergía y toda una serie de subproductos de ese proceso de tratamiento. Y finalmente, como conclusión, o cuáles serían las perspectivas futuras de este tema que es tan importante y es uno de los aspectos a considerar cuando se habla de sostenibilidad. El agua tiene una relación estrecha con la vida, ya sea por su utilidad directa, como todos sabemos, también porque es un elemento esencial, es fundamental para la conservación del ecosistema, y también como agente básico de salud-enfermedad. Donde llega el agua potable, el agua segura, esa inversión que se hace en dar acceso al agua reduce sensiblemente los costos de atención sanitaria. Vemos la siguiente. Y también del resto del ecosistema, ¿no? Como muy bien señalás ahí, o sea, no solo para nosotros las personas, sino incluso para los animales, pensemos en el campo, ¿no? La verdad que sí, es un recurso vital, indispensable. El agua contribuye a regular el clima, la temperatura del planeta y modela su superficie. También diluye los contaminantes y esto es esencial para los seres vivos. Constituye un recurso que es imprescindible para consumo humano, pero también, obviamente, para la higiene y la preparación de los alimentos, para la agricultura, la industria, también para la generación de energía eléctrica y también para el transporte. Y aquí se habla de los usos consultivos y no consultivos, es decir, aquellos consultivos que consumen el agua y que luego hay que tratarla, y los no consultivos, como podría ser la generación de energía y también el transporte, la navegabilidad, etc. Esta visión mundial del agua la plantea Naciones Unidas cuando se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el año 2015 estamos en el 2025 y esa visión que hace 10 años atrás propone Naciones Unidas, llegamos hoy al 2025 y deberíamos reflexionar sobre estos aspectos, si realmente se está trabajando en este sentido para lograr estos objetivos o no. Todo ser humano debe tener acceso seguro al agua para satisfacer sus necesidades de consumo, saneamiento y de producción de alimentos y de energía a un costo razonable. Y el abastecimiento de agua para la satisfacción de estas necesidades básicas debe realizarse en armonía con la naturaleza. Es un poco lo que mencionaba Andrea hace unos instantes, ¿no? La importancia que tiene de mantener ese equilibrio y esa armonía, y esto tiene que ver justamente con el uso racional de esos recursos naturales. Vemos la próxima. Sabes que me parece interesantísimo los datos que nos vas a contar ahora a continuación, porque en los objetivos de desarrollo sustentable a veces nos centramos obviamente en los primeros, ¿no? Que son muy acuciantes, la pobreza, pero hay distintos tipos de pobreza y como vos lo relacionás muy bien el agua con la salud, o sea, finalmente
es como todo una cosa encadenada con la otra, ¿no? Me parece muy bueno lo que armaste, así que sí, pasa al siguiente. Justamente en esta placa lo que observamos es esta Agenda 2030 de Naciones Unidas y tiene como título el agua y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el ODS 6, agua limpia y saneamiento para todos. Pero me gustaría eh, comentarles un poquito cómo ese objetivo 6 es transversal, atraviesa prácticamente los 17 ODS. Porque cuando hablamos del ODS 1, fin de la pobreza tiene múltiples dimensiones. Y una de ellas es el acceso a los servicios básicos y esenciales. Por ejemplo, el agua y el saneamiento. No solamente se mide pobreza por nivel de ingresos, sino también por el acceso a esos servicios fundamentales. Hambre cero. El Código Alimentario Argentino establece que el primer alimento es el agua. Con respecto a la salud y el bienestar, el ODS 3, lo acabamos de decir, quienes tienen acceso a agua segura, agua potable y al saneamiento básico, es decir, poder retirar las excretas de manera segura, tiene mejores condiciones de salud, de salubridad y menos riesgo de contraer enfermedades. Los menores de 5 años y las personas de la tercera edad son quienes pueden estar más expuestos a las infecciones bacteriológicas, ¿sí? Es decir, que se pueden transmitir por agua de mala calidad. Con respecto al ODS 4, por repasar solo algunos, educación de calidad. Se puede aprender mejor cuando en las escuelas hay acceso al agua potable, al lavado de manos y al saneamiento. Es decir, que si los estudiantes cuentan con ese servicio en la escuela, las posibilidades de una mejor educación también van a ser más accesibles para ellos. Con respecto a lo de ODS 5, de igualdad de género, hace unos años se realizó en Buenos Aires una carrera, maratón, en realidad no es maratón, sino una carrera que se llamaba 6K. La maratón por el agua le llamaban. ¿Y por qué 6K? 6 kilómetros había que recorrer. Porque esa es la distancia que las mujeres y las niñas deben recorrer en muchos de los países del mundo donde todavía no tienen acceso al agua potable para poder acceder al agua y llevarla a sus hogares. ¿Y por qué las mujeres y las niñas? Porque en general los varones están ocupados en otras tareas que pueden ser, por ejemplo, tareas rurales o otro tipo, o de la construcción, y entonces son las mujeres las que se encargan de poder llevar el agua a los hogares. Bueno, les he mencionado solamente algunas, el ODS 10, nuevamente, reducción de las desigualdades, ¿sí? Es una desigualdad manifiesta, aquella parte de la población que no cuenta con los servicios de agua y saneamiento. Y después vamos a ver cuáles son los porcentajes de cobertura que tenemos en nuestro país, ¿no? Bueno, esto simplemente por mostrarles la importancia del ODS 6 y lo transversal que es este tema con respecto al resto de los objetivos de desarrollo sostenible. Y uno muy importante es el 17, que son las alianzas para lograr los objetivos. Y tiene que ver con las alianzas entre países, pero también entre comunidades, entre regiones, provincias, etcétera. Eso es fundamental para que estos objetivos de desarrollo sostenible tengan éxito. Vamos a continuar entonces viendo cuál es la situación del agua en el mundo. Bueno, estos son datos de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde lo que demuestra en este planisferio es la disponibilidad de agua dulce en metros cúbicos por persona y por año. Y uno tiende siempre a, bueno, ver dónde estamos, ubicarnos como país, y realmente estamos muy bien. En América del Sur, en Argentina estaríamos entre los que tienen entre 15.000 y 70.000 metros cúbicos por persona por año. Pero ¿qué pasa?
la distribución no es homogénea, como vamos a ver después en los mapas de la Argentina en cuanto a cobertura de agua y cobertura de saneamiento. Porque no es solamente la cantidad de metros cúbicos disponibles por persona lo que hay que mirar, sino la calidad de ese recurso para que sea efectivamente accesible como agua de buena calidad, apta para el consumo humano y para los diferentes usos que requiere una sociedad. Entonces vamos a ver ahora cómo es la situación en cuanto a América Latina. América Latina cuenta con abundantes recursos hídricos, aunque el agua no está distribuida uniformemente. La mayoría de la población dispone de abundante agua para satisfacer sus necesidades, pero no en todos los casos esto está directamente accesible. Se la debería administrar y proteger mejor, es decir, hacer un uso racional del recurso. Por otro lado, como pueden ver en esa fotografía, la tasa de contaminación es mayor que en otras regiones. Ahí vemos unos vertidos que evidentemente no tienen ningún tipo de tratamiento. Y solo un pequeño porcentaje de las poblaciones en América Latina tratan las aguas servidas, las aguas residuales, antes de volcarlos a los cursos de aguas naturales. Siguiendo con la situación en América Latina, 18 de 50 países de esta región tenían estimaciones de servicios de agua para consumo gestionados de forma segura en 2020. Estos datos fueron publicados en 2022, el tiempo que se tarda en hacer toda esta recopilación, tratamiento de los datos y su publicación. Pero fíjense que para el caso de Argentina, lamentablemente, no fueron reportados suficientes datos como para poder volcarlos en esta estadística. No es lo mismo disponibilidad de agua que disponibilidad de servicios de agua de consumo gestionados de manera segura, ¿no? Tiene que ver con la calidad del recurso. Está relacionada con el saneamiento. 14 de 50 países de América Latina y del Caribe tenían estimaciones de servicios de saneamiento gestionados de forma segura en 2020. Nuevamente Argentina no proporcionó suficiente cantidad de datos, por eso no vamos a aparecer en la estadística. Y esto se refiere nuevamente a la proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Es decir, en aquellos asentamientos o barrios populares donde por falta de servicio tienen que eliminar las aguas residuales de alguna manera y lo hacen a través de una cañería informal que va directamente a la vía pública y a veces con algún zanjado, eso no podemos hablar de saneamiento gestionado de forma segura, ¿no? Cuando hablamos de forma segura, tiene que haber una red de alcantarillado, es decir, cañerías, conexiones que lleven el líquido apropiadamente a un lugar donde se pueda colectar y, en el caso ideal, tratarlo. Bueno, aquí es muy interesante porque lo que muestra este informe de Naciones Unidas para el Desarrollo es la proporción de cuerpos de agua con buena calidad de agua ambiente en el periodo 2017-2020. Y bueno, les llamará la atención a ustedes, igual que a mí, que en nuestro país, como algunos otros en África, por ejemplo, aparece en color rojo. El color rojo indica la proporción de cuerpos de agua con buena calidad ambiente, o sea, solamente entre el 0 y el 20% en Argentina. Y bueno, la respuesta a esto puede estar directamente relacionada con el grado de contaminación al que llegan las aguas superficiales, teniendo en cuenta la baja cobertura en saneamiento que tenemos en nuestro país a nivel general, y ustedes van a ver que en cada provincia va modificándose y está relacionado también con la densidad de población. Vemos la próxima. Y esto nos muestra que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? O sea, esto nos señala una necesidad importante de la población para, para futuros trabajos y para dedicar recursos, ¿no? Esto sí es una emergencia. Sí, pero además el impacto
sobre el ecosistema acuático es muy importante. Si bien no es homogéneo, porque ahí vemos el país pintado de rojo, no es la situación de toda la Claro, de Argentina, toda la población, claro. lamentablemente algunas situaciones que son récord, por ejemplo, conocidos a nivel mundial, la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, la cuenca del río Salí. Entonces, esas son En el río lugares donde Hachal, ¿no? También ha habido un conflicto, sí. O sea, sí, es como que, por eso, es como una responsabilidad federal hacerse cargo de todos los cursos de agua. Mm. hay un tratamiento que se hace a través de recursos hídricos, a través de los comités de cuenca. Entonces, son los comités de cuenca que deben, por consenso, están integrados por distintos actores de las distintas cuencas con las que cuenta nuestro país, que son muchas, afortunadamente, cuencas hídricas, y de acuerdo a la calidad del recurso se establecen los usos y, bueno, se limitan un poco algunas actividades justamente con el fin de protegerlas. Y el Consejo Hídrico Federal, el COIFE, se reúne periódicamente, justamente está integrado por los secretarios o subsecretarios de recursos hídricos de cada jurisdicción, que presentan la situación que tiene su cuenca y bueno, y tratan de llegar a acuerdos y a consensos para hacer un uso racional de ese recurso hídrico y justamente proteger la calidad del agua, la calidad del ambiente. ¿Cómo es la situación en Argentina en cuanto a agua potable? Bueno, Argentina es un país afortunadamente muy extenso, casi 3 millones, 2.800.000 kilómetros cuadrados de superficie, pero 2/3 de esa superficie corresponden a zonas áridas y semiáridas. Sin embargo, la dotación en promedio es de 22.000 metros cúbicos de agua por habitante. Estamos bastante bien. Fíjense, si recuerdan el dato de UNEP, cuando veíamos la disponibilidad de agua, estábamos entre 15.000 y 70.000 metros cúbicos por habitante. El abastecimiento para consumo humano representa el 13%, y la Cuenca del Plata, una de las más extensas, el 85% del total de agua disponible para nuestro país. Sin embargo, 11,7%, aproximadamente unos 7 millones de personas, carecen de agua potable, podemos ver la anterior, y también tenemos algún déficit ahí en cuanto a saneamiento, ¿no? 54% de la población carece de cloaca. Y en los mapas que estaba mostrando Andrea, que vienen a continuación, ahí podemos observar en detalle, a la izquierda la población sin cobertura de agua potable en porcentaje, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, 16 millones de habitantes aproximadamente, casi 32%, ¿sí? Todavía no cuenta con agua potable. En las provincias patagónicas esos porcentajes bajan muchísimo y eso está relacionado con la baja densidad de población también. Están en rojo, ¿sí? Algunas provincias como Córdoba, bueno, Mendoza, un tipo de clima, Santa Fe, y hay otros problemas, no solamente calidad de agua potable, sino en algunos casos en la llanura chacopampeana también se cruza el problema de la contaminación natural por arsénico en aquellos casos en que se tiene que abastecer únicamente de una fuente de agua subterránea, ¿no? A la derecha lo que observamos es la distribución en cuanto a la población sin cobertura de cloacas, y ahí tenemos nuevamente la provincia de Buenos Aires con 61%, por eso el porcentaje a nivel país es más bajo, del orden del 54%, porque se promedia con otros números de provincias que tienen mejor situación, por ejemplo, en las provincias de la Patagonia. Esa fotografía corresponde al riachuelo, en la cuenca baja,
La verdad que es un día soleado, cuando fue tomar esa fotografía, era un día soleado, y bueno, las aguas se ven bastante limpias, aunque quienes en alguna oportunidad que han pasado por ahí saben que no siempre la situación es igual. Y el texto que acompaña a esta fotografía tiene que ver con lo que pasa con las aguas residuales, porque el uso del agua va a generar efluentes con distinto grado de contaminación, y para una buena gestión del ciclo urbano del agua, es decir, desde la captación, el uso, hasta la descarga a los cuerpos receptores, eso llamamos a eso el ciclo urbano del agua, es necesario el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales previo al vertido a los cuerpos receptores. ¿Por qué? Porque esto permite evitar su deterioro con el costo ambiental que esto implica. Es importante depurar, tratar las aguas residuales. A nivel mundial, más del 80% de las aguas residuales que se generan vuelven a los ecosistemas sin tratamiento. Sí, el 80%. 1.800 millones de personas en el mundo usan una fuente de agua contaminada por materia fecal, con el riesgo que implica de contraer enfermedades como el cólera, disentería, tifus o polio. El agua no potable y la falta de infraestructura sanitaria, así como la falta de higiene también, causan aproximadamente 850.000 muertes al año que podrían evitar. Las oportunidades de utilizar las aguas residuales tratadas como recurso son enormes. El agua tratada de forma segura es una fuente sostenible y asequible de agua y también de energía, de nutrientes y de otros materiales valiosos, como vamos a ver enseguida. Bueno, aquí en esta tabla se tratan de resumir los principales contaminantes que se pueden encontrar en los vertidos de aguas residuales. Se agrupan de alguna manera, pero bueno, podrían ser más. Podemos hablar de contaminantes químicos, físicos y biológicos. Dentro de los contaminantes químicos los podemos clasificar, separar en orgánicos e inorgánicos. Orgánicos pueden ser compuestos biodegradables o no biodegradables. Y entre los no biodegradables tenemos los detergentes, que todos usamos en nuestras casas, plaguicidas, los bifenilos policlorados y también derivados del petróleo. Entre los contaminantes inorgánicos, los más conocidos son los metales pesados, pero también las sales, que pueden ser aniónicas o catiónicas. Y dentro de los contaminantes físicos, distintos tipos de partículas que pueden ser sólidas, inorgánicas u orgánicas, aquellos compuestos que generan color, los cambios térmicos, es decir, las variaciones, aunque parezcan mínimas de temperatura, el impacto ecológico que tienen en un ecosistema acuático son enormes, y también presencia de elementos radiactivos. Y como contaminantes biológicos, los microorganismos patógenos, que como veíamos hace unos instantes, tienen que ver con el contacto de materia fecal, es decir, de aguas residuales domésticas, con los sistemas acuosos naturales, porque se vierten sin ningún tipo de tratamiento. Solamente a modo de ejemplo, entre los vertidos tóxicos está la contaminación por metales pesados, que seguramente es de las que más se conocen. Son un grupo de contaminantes considerados los más peligrosos. ¿Por qué? Porque no son biodegradables y porque se bioacumulan en los organismos vivos. Y se destacan por su toxicidad y mayor incidencia en el ambiente: el cromo, el mercurio, el plomo y el cadmio, aunque no son los únicos. También tenemos el níquel, el cobre, el zinc, etc. Los metales pesados, en general en aguas, de acuerdo a al nivel de acidez o alcalinidad que tiene ese agua, las aguas naturales se dice un pH, un nivel de acidez entre 6,5 y 9,5, van a estar no en la columna de agua, no
en el líquido, sino que lo vamos a encontrar en un sistema acuoso natural, en los sedimentos, y también pueden estar en los organismos vivos. Es decir, los organismos, por ejemplo, peces como el sábalo, la boga, comunes en ríos argentinos, que se alimentan del barro del fondo, son iliófagos, esos peces, en el proceso de alimentarse, pueden incorporar los metales pesados que están contenidos en los sedimentos, y una vez que ingresan al organismo vivo, se pueden no solo acumular, bioacumular, sino también aumentar su concentración. Y si estos peces después los consume el ser humano u otros peces, bueno, ahí tenemos un problema no solamente ambiental, sino también de salud. Además de estos grupos que mencionábamos en la tabla, no quisiera dejar de mencionar los contaminantes emergentes en las aguas residuales urbanas. ¿Por qué? Porque los hábitos de consumo actuales generan una serie de contaminantes que no existían anteriormente, o bien no se investigaban, y estos compuestos son los que aparecen añadidos a productos de cuidado personal, shampoo, enjuagues, cremas, artículos de limpieza doméstica, productos farmacéuticos, también microplásticos, etcétera. En general se los denomina contaminantes emergentes o prioritarios, y el inconveniente que tienen hasta ahora es que no se eliminan en los procesos convencionales de tratamiento de aguas residuales urbanas. Y lo que vamos a ver es que atraviesan, digamos, la línea de líquidos de una planta de tratamiento y se van a acumular en los barros de proceso. Entonces, hablábamos de la calidad de las aguas naturales. ¿Cómo podemos mantener la calidad de aguas naturales? En el contexto en que venimos hablando de la baja cobertura, tanto en agua como en saneamiento, evitando sobrecargarlas con nutrientes orgánicos e inorgánicos, sustancias tóxicas, nocivas o inaceptables desde el punto de vista estético, evitando que sean vehículo de transmisión de contaminación fecal, y evitando alterar significativamente el nivel de oxigenación, temperatura, salinidad, pH y turbiedad. En resumen, depurando, tratando esas aguas residuales. En este caso hay una responsabilidad compartida, ¿no? Por un lado, en tratar de minimizar en en los hogares, en las empresas, en los comercios, en las industrias, el uso y la eliminación, y por otro lado, una vez que uno produce un tipo de vertido, cuidar lo otro, ¿no? O sea que todos podemos participar de esto. Exactamente, hay una responsabilidad que tiene que ver con el generador Claro. del vertido. Por ejemplo, la industria, cualquier tipo de industria, o un local que presta servicios, desde un lavadero hasta una estación de servicio, desde una curtiembre hasta una industria Sí, hasta metalúrgica. carnicerías había leído, ¿viste? No se me había ocurrido, pero bueno, encontré que tenían un volumen de agua interesante, sí. Y justamente el tipo de Sí, sí, líquido que después se genera como residual, tiene que tener un tratamiento previo. Es decir, claro. donde existen redes cloacales, para que una industria o alguien que presta servicios pueda hacer un vuelco a esa instalación, tiene que tener un tratamiento previo. Ya sea que después los líquidos residuales que se colectan vayan directo al cuerpo receptor, sin otro tratamiento, o vayan a una planta depuradora. Planta depuradora, sobre todo las de tratamiento biológico, si llegan contaminantes químicos, eso evidentemente va a afectar el proceso. Las plantas depuradoras van a eliminar una elevada proporción de los contaminantes presentes en las aguas residuales, vertiendo efluentes depurados. Ese es el objetivo, que pueden ser asimilados de forma natural por los cuerpos receptores. Entonces, es muy importante también la previa, la responsabilidad de la industria y de quienes tienen
desde el Estado que efectuar los controles correspondientes, ¿sí? Porque hay una regulación que respalda esto y la autoridad de aplicación de esa legislación es quien debe efectuar los controles. Asimismo, se efectúan controles a la salida de las plantas depuradoras previo al vuelco al cuerpo receptor para verificar, constatar que efectivamente el tratamiento ha sido efectivo y cumple con los requerimientos de la legislación. Graciela, ¿qué vemos en estas fotos? Son plantas depuradoras, son vistas aéreas de plantas depuradoras. Por ejemplo, abajo a la izquierda, lo que vemos son la parte de los sedimentadores primarios y secundarios. Al fondo se ven los reactores biológicos, los tanques de aireación, y después a la izquierda, en esa misma foto, vemos los reactores biológicos anaerobios, o sea, la parte de tratamiento de los barros, y en el extremo izquierdo, que se ve como una bocha ahí blanca, eso es un gasómetro, donde se acumula el gas metano generado en el proceso de digestión anaerobia de los barros. ¿Esto es en nuestro país? Sí. Y en el centro es una ampliación de uno de un sedimentador secundario de una planta, y a la derecha tenemos otra planta, esta es de afuera, no es de la Argentina, donde podemos observar los sedimentadores primarios, y una parte, es una vista parcial de una planta con reactores biológicos que estarían en la parte central. Genial, muchísimas gracias. Y este es un esquema de una planta depuradora donde podemos hablar de tres líneas: la línea de líquido, la línea de barros y la línea de gas. En amarillo la línea de líquidos, donde entra el agua residual bruta, el agua cruda, que si corresponde a aguas residuales urbanas, es decir, va a ser una mezcla de aguas residuales domésticas más aguas residuales industriales previamente tratadas. Todo eso va a un sector de pretratamiento para eliminarle los sólidos gruesos, arenas y grasas. Después pasa a un tratamiento de sedimentación primaria, donde se separan, digamos, el líquido y el barro, el lodo, el fango primario. Pasa el líquido a un tratamiento secundario, biológico en general. Esos lodos biológicos en exceso se retiran, y puede haber o no un tratamiento terciario, que puede ser una desinfección, cloro, luz ultravioleta, todo va a depender del tipo de planta, esto es muy técnico. También puede haber remoción de nitrógeno y fósforo, recuperación o no de esos nutrientes, y finalmente el líquido depurado se vuelca al cuerpo receptor, siempre y cuando cumpla con la regulación que rija en esa jurisdicción. Los lodos, tanto los primarios como los secundarios, se juntan, pasan un proceso de espesamiento, estabilización, acondicionamiento y deshidratación para bajarles el nivel de agua, y puede ir a disposición final o a valorización. Esto lo vemos en un color marroncito claro. Y en verde, de la biodigestión anaerobia de los barros, de los lodos, si se hace digestión anaerobia, luego se almacena ese biogás, se puede hacer recuperación energética. En general las plantas utilizan parte de esa energía para el calentamiento del digestor, en algunos casos para las calderas, y para iluminación o alguna otra cuestión mínima en la planta. Entonces, en una planta depuradora podemos diferenciar esas tres líneas: la de líquidos, la de barros o lodos, y la línea de gas.
Yo trabajé en el actual Instituto Nacional del Agua en investigación en tratamiento de líquidos cloacales residuales, en digestores justamente anaerobios, y no solo diseñaban, o sea, acá quiero destacar el rol de la ciencia y tecnología a veces tan vapuleada, ¿no? Que se buscaban biomasas, es decir, microorganismos, para que atacaran, por ejemplo, fenoles, ¿no? Algo que uno buscaba quitarle a las aguas, ¿no? O sea, se usaban microorganismos para tratar las aguas clacales, otros para trabajar, para eliminar los fenoles. Y de ese reactor lo que se logra es producir metano, ¿no? Que es el gas natural, que vos mostrabas antes los recipientes y el tanque del gas en la foto anterior. Por eso te preguntaba, porque yo lo había visto en escala laboratorio y no lo había visto en escala industrial operar, ¿no? Así que buenísimo. Y por otro lado, los fangos, se baja el volumen, que también es un problema del mundo, tratar de bajar el volumen de residuos, ¿no? Así que hay muchos productos en este diseño de tratamiento que nos mostrás. Muchísimas gracias. Por favor, gracias por el comentario y agregar a eso que si bien los procesos convencionales de depuración de aguas residuales han sido estudiados y están muy probados, siempre y permanentemente detrás de estos esquemas que parecen tan sencillos, y cuando uno va a una planta y ve que efectivamente funciona y funciona bien, pero siempre se pueden hacer mejoras, detrás hay mucha ciencia e investigación. Y eso es fundamental porque es lo que ha permitido evolucionar hacia la recuperación de los recursos y dejar de considerar que la planta, la función de la planta depuradora termina una vez que el líquido depurado cumple con la regulación y puede ir al cuerpo receptor. Por eso ya se habla de esa transición de depuración a biofactoría, es decir, considerar a la planta depuradora de líquidos residuales, de líquidos locales, no como que genera residuos, sino que genera recursos. Es una fábrica de recursos biológicos de alto valor. ¿Cómo estamos en Argentina con respecto a la cobertura de tratamiento de aguas residuales? Para un relevamiento hecho en plantas que tienen una capacidad de mayor a 10.000 habitantes servidos. O sea, no se consideran acá pequeños asentamientos o poblaciones rurales, ¿no? Hoy mostrábamos que a nivel país el promedio de cobertura de cloacas era del 54%, y lo que estamos viendo aquí son los valores que corresponden en porcentaje al tratamiento de esas aguas residuales. O sea, no solamente colectar los líquidos residuales, sino tratarlos previo al vuelco a los cuerpos receptores. Y vemos que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un 54% de las aguas residuales que se tratan. No es la misma situación en otras provincias. Por ejemplo, en Entre Ríos un 25%, en Corrientes un 10%, en Misiones un 5%. En Santa Fe el 30%. Realmente los valores, y esto es un relevamiento que realizó la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, la DINAPIS, que formaba parte del Ministerio de Obras Públicas en ese momento, en el periodo 2016-2019, hizo un relevamiento para actualizar justamente la cobertura de tratamiento y la situación, el tipo de plantas y la situación en la que se encontraban. Este es un gráfico justamente producido por esta división del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, donde se representa el crecimiento de la población urbana y servida con tratamientos, es decir, en millones de habitantes, por ejemplo, al 2017, unos 40 millones, 58% de población servida con cloacas, entre 54 y 58 podríamos decir, y un 20% de esas aguas residuales colectadas eran tratadas. Esto se discontinuó por la pandemia, y si bien se venían haciendo grandes obras de infraestructura en saneamiento,
a nivel nacional, en Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento, y en el área metropolitana de Buenos Aires, la empresa AISA. La pandemia llevó a que se demoraran algunas de esas obras, por ejemplo, el sistema Riachuelo, el sistema de Agua Sur, son obras de infraestructura muy importantes. Afortunadamente, el sistema Riachuelo fue concluido y hoy se encuentra en funcionamiento, y eso representa, si bien es una planta de pretratamiento de aguas residuales, representa una mejora en lo que tiene que ver con la recolección de las aguas residuales y su pretratamiento previo al vertido al Río de la Plata para 4 millones de habitantes. Es decir, al río se dejan de tirar arenas, grasas y residuos sólidos urbanos, o sea, basura común, porque todo eso es retenido en el lote 3, que forma parte del sistema Riachuelo, que empezó a funcionar este mismo año. Es la obra más importante de infraestructura en saneamiento hecha en la República Argentina. Y tiene un emisario de 2,5 kilómetros que va por debajo del lecho del Río de la Plata, y que, bueno, por la capacidad de autodepuración del río, completaría el tratamiento de esas aguas residuales. Yo quería destacar cómo esto es una inversión, ¿no? No un gasto, porque me parece una pena realmente discontinuar el seguimiento de estos datos, o lo que sería más grave, el seguimiento de las obras en esta materia, ¿no? Dado los objetivos de desarrollo sostenible y que de hecho la población va creciendo y se ve que el impacto, por ejemplo, en el aire, eso está medido y se ve que va también creciendo. No tomamos responsabilidad sobre los recursos vitales para nosotros mismos. La verdad es que estamos un poco jugados. Así que bueno, no, simplemente eso, destacar que me parece que es una de las cosas que Estado es necesario buscar los recursos e invertir para que esto se continúe. Las grandes obras de infraestructura tienen financiamiento externo, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, que, bueno, son créditos que se otorgan específicamente con estos fines, y que, si no se usan en su totalidad, los países reciben, digamos, sanciones por eso. Y una sanción puede ser que no te vuelvan a dar otro crédito. Y yo puse un signo de interrogación ahí sobre el 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del 6.1 al 6.5, que son objetivos específicos dentro del ODS 6, no continuar, por ejemplo, con expansión de las redes locales o expansión de redes de agua potable, que se han interrumpido. Bueno, eso demora, ya veníamos demorados, no solo Argentina, sino muchos otros países, por el tema de la pandemia. La continuidad de la inversión en obras de infraestructura es fundamental, por distintas razones: por la salud de la población, por el ambiente, por el planeta. Realmente son objetivos que deberíamos empeñarnos, que los gobiernos deben empeñarse, los estados, en tratar de alcanzar. Bueno, con respecto al relevamiento de plantas depuradoras, en este mapa lo que observamos, y en el gráfico fundamentalmente, cuáles son las tecnologías. Bueno, aquí se puede ver que más de la mitad, más del 55%, son lagunas, es decir, son sistemas extensivos que en general se usan en lugares donde se dispone de mucho espacio, mucho territorio. No tienen demasiados inconvenientes con respecto a la calidad del agua residual que ingresa. Si son domésticas, por ejemplo, lagunas se adapta perfectamente. Un 25% corresponden a plantas de barros activados, un 15% a lechos percoladores. Son distintas tecnologías de tratamiento biológico, y otros sistemas un 5%. En total, de las 291 plantas, 276 corresponden a estos sistemas. También incluye emisarios
como les mencionaba, el del sistema Riachuelo, pero también el sistema Berazategui, hay también un emisario en Mar del Plata, sistemas anaerobios y en algunos casos filtros fitoterrestres. Y les mencionaba hoy, estamos en esa transición de pasar de la depuración a la biofactoría. Una estación depuradora de aguas residuales, una planta de tratamiento, no termina solamente cuando tenemos el efluente líquido tratado, cumple con la regulación vigente y es apto para volcarlo a un cuerpo receptor. Podemos ir un poco más allá y ese agua regenerarla, es decir, instalar una planta regeneradora de agua que las haga aptas para riego, para limpieza, por ejemplo, de calles, y también para uso industrial. Se puede hacer un aprovechamiento de la energía, es decir, la línea de gas, utilizando biogás, biometano y también la producción de energía azul. Y obtener como subproductos o productos de interés biofertilizantes como el lodo o el fango tratado, carbón activado a través del biochar, fertilizantes a través de la remoción de nitrógeno y fósforo, la recuperación, y otros productos como arenas, CO2, enzimas, bioplásticos, etc. Me encantó el tema de biofactoría porque es así, ¿no? Se convierte en una fábrica. Bueno, la producción que estamos teniendo con unas cuantas plantas que se fueron construyendo entre el 2011 y la actualidad, digamos, en el área metropolitana de Buenos Aires, la producción de biosólidos, es decir, de barro deshidratado, de buena calidad en general, es muy importante y sigue creciendo. Y realmente hay que pensar en valorizarlo, no solamente enterrarlo en un relleno sanitario, sino también darle otros usos que son fundamentales si tenemos en cuenta que 2/3 del territorio de nuestro país son zonas áridas y semiáridas. Y se ha comprobado a través de estudios, por ejemplo, realizados por la Facultad de Agronomía de la UBA, que el biosólido de buena calidad aplicado al suelo mejora las propiedades físicas del suelo. Y eso sería importantísimo para recuperar el horizonte. Entonces, realmente hay que trabajar. Se está trabajando, pero bueno, a un ritmo desparejo y también porque todavía estamos lejos de los porcentajes de cobertura cloacal y de tratamiento que tienen otros países, incluso de América Latina, como puede ser Chile. Chile convirtió la planta depuradora de la Farfana en Santiago, que siempre tuvo infinitos problemas, hoy es una biofactoría y es un ejemplo de cómo se puede hacer esta transición. Gestionar, claro. Bueno, ¿qué es una biofactoría entonces? Una planta en la que se gestiona y trata el área residual urbana y durante el proceso de tratamiento se recuperan energía y productos de alto valor agregado. Entonces, desde el punto de vista social, no es lo mismo que en un barrio, en un vecindario, se instale una planta depuradora que una biofactoría, porque desde el punto de vista del impacto ambiental, económico y social para los vecinos del entorno, no tiene el mismo significado. Cuando se va a instalar una planta depuradora, en general aparecen, cuando se hacen los estudios de impacto ambiental correspondientes, reclamos, protestas, suele haber reclamos por olores cuando la planta ya está en funcionamiento. Entonces hay que trabajar mucho desde ese punto de vista. Cuando pasamos de la depuradora convencional a una biofactoría, eso se vuelca en el estudio de impacto ambiental y se le explica al entorno social cuál es la diferencia. En general tiene una mejor aceptación. En una biofactoría se consigue una producción sostenible mediante procesos físico-químicos biotecnológicos para producir materiales
productos químicos y energía a partir de residuos orgánicos. Los productos que se pueden obtener de una biofactoría incluyen el agua limpia, el agua tratada, el agua depurada, energía renovable, lodo tratado y estabilizado, fertilizantes orgánicos y productos de alto valor agregado, y hoy mencionábamos bioplásticos, enzimas, ácidos grasos, etc. Bueno, en el esquema un poco se ilustra lo que estamos mencionando acá, ¿no? Hay un punto que quisiera remarcar en el esquema, el punto A, o lo que está señalado como la parte A del proceso, operación eficiente y digital en el tratamiento de agua. Es muy importante, y bueno, yo lo señalo al final, en las conclusiones, tener una buena operación y mantenimiento de una planta depuradora. Ese es el paso básico y fundamental para poder pensar después en esa transición a una biofactoría. Una planta de tratamiento tiene un consumo de energía, una planta depuradora tiene un consumo de energía muy elevado. Y si bien se trabaja en muchas plantas, en muchas empresas, con la norma ISO 50001, que es la de eficiencia energética, bueno, como todo tiene un costo. La empresa AISA, por ejemplo, tiene el certificado ISO 50001, de la norma de eficiencia energética, y ha hecho inversiones importantes. Ese es uno de los ejes que continúa actualmente, porque bueno, se busca que la empresa sea eficiente y sobre todo que sea eficiente desde el punto de vista energético. Para darles un ejemplo, una planta de pretratamiento como la de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, digamos, tiene un consumo de energía, tiene una subestación propia instalada ahí en la planta, trata 30 metros cúbicos por segundo de líquido, y el consumo de energía es el equivalente a una población de 30.000 habitantes. Entonces imagínense que ese requerimiento energético es súper importante, es costoso, y poder obtener energía de los mismos recursos en una planta de tratamiento es muy valorable y muy importante. En España, por ejemplo, en la regulación actual se han fijado metas y tienen que llegar las plantas a la neutralidad energética, que requieren de inversiones importantísimas, y eso relacionado justamente con bajar la huella de carbono, o sea, las emisiones y demás. Y con respecto a la sostenibilidad, la depuración colabora con el desarrollo sostenible, que es un poco lo que hemos venido comentando hasta acá. La industria de tratamiento de aguas residuales es fundamental en la preservación de los recursos naturales y la mejora de las condiciones de vida, contribuyendo a la Agenda 2030 y la consecución de los ODS. El sector del agua consume aproximadamente el 4% de la energía eléctrica mundial, por lo que su descarbonización es fundamental. Esto puede causar un impacto positivo sobre el clima, el agua, la circularidad y la biodiversidad. Remarco esto porque creo que es uno de los aspectos más importantes. Con respecto a la neutralidad en carbono, mejorar la eficiencia energética, el consumo de energía renovable. En algunas plantas se combina, por ejemplo, la energía que se puede obtener de la digestión anaerobia, el metano, o biometano, con la instalación de paneles solares, por ejemplo. Entonces esa es otra forma de obtención de energía que se puede aplicar a distintos procesos o para iluminación de la planta, de instalaciones, etc. Reducción de la presión sobre los recursos hídricos. Si regeneramos el agua, la podemos usar para distintos fines, como estaba mencionando anteriormente, ¿no? Para lavado de calles, para riego, y mitigación y adaptación al cambio climático. En cuanto a la Agenda 2030, el mundo necesita descarbonizarse rápidamente, y la infraestructura de tratamiento de agua facilita la mitigación y adaptación al cambio climático y la reducción de otros impactos.
Por eso es importante este nexo agua, energía, procesos productivos. En algunos casos se habla de agua, energía, alimentación. Hablamos acá de procesos productivos en general. Las plantas de tratamiento de aguas residuales pueden ser una fuente sostenible de recursos para ser utilizados en otras industrias, promoviendo así el modelo de economía circular. A través de dos vías: circularizando los procesos de tratamiento, es decir, generando cadenas de valor asociadas a la bioeconomía, generación de energía; habilitando la reutilización del agua, es decir, incorporación de aguas reutilizadas y regeneradas en la planificación y explotación de las cuencas hidrográficas; a través de la mejora de la eficiencia del uso del agua en los ciclos productivos; optimizando diseño, es decir, nuevos modelos de gestión de las instalaciones. Y en cuanto a procesos, esa transición que les mencionaba de plantas de tratamiento de aguas residuales a biofactorías, con recuperación de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo y materiales críticos, producción de materias primas secundarias basadas en el carbono, facilitar la sustitución de recursos hídricos convencionales por no convencionales, como el agua reutilizada, instalaciones positivas en agua y optimización del dimensionamiento de las plantas. Más que conclusiones son algunas reflexiones y comentarios sobre lo que hemos estado viendo hasta aquí. Tareas para realizar: mejorar la cobertura de agua y saneamiento para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el fin de proteger la salud de la población y el ambiente. Aumentar el porcentaje de aguas residuales tratadas. Garantizar el funcionamiento y mantenimiento de las plantas depuradoras e instalaciones de tratamiento existentes, pueden ser lagunas, por ejemplo. Promover la transición de plantas de tratamiento de aguas residuales a biofactorías con el fin de aprovechar al máximo los recursos y la energía, disminuyendo progresivamente la huella de carbono. Y acompañar estos procesos con una regulación acorde y adaptada a la realidad socioeconómica y cultural de la Argentina. Bueno, hasta aquí lo que les quería comentar con respecto a el impacto de los vertidos y los costos sobre el ambiente, sobre la salud, y reflexionar un poco sobre cuál es la situación en la que nos encontramos en el contexto mundial de América Latina y de nuestro propio país, ver cuál es el rol que cada uno tiene, cuál es la responsabilidad que nos puede alcanzar para, de alguna manera, contribuir a la concreción de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Graciela, bueno, súper agradecida, interesantísimo. Muchísimas gracias por el trabajo que tomaste para presentar los datos, la información, para recaudarla. Bueno, como dije, tenés muchísima experiencia y bueno, por ayudarnos a todas las personas, ¿no? Como ciudadanos a conocer también un poco nuestros derechos y nuestras obligaciones. Todos formamos parte, ¿no? de la sociedad y pedir a nuestros representantes que tomen acciones y cartas en los asuntos porque es por el bienestar de todos, ¿no? O sea, porque el agua es tan vital por todas las funciones que nos venís contando en esta presentación. Sos la experta en agua, así que muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación, por la participación en este ciclo. Y bueno, un poco la idea es que se difunda un poquito más este tema, porque el consumo de energía y de recursos que tiene el tratamiento de aguas es muy importante. Y bueno, no siempre se conoce esta situación. Así que Sí, bueno, muchas gracias. no, muchísimas gracias a vos. ¿Mm?